¿verdad? Donde viene el profeta Samuel, ¿verdad? El ungido de Dios para darle, ¿verdad? Ungir, ¿verdad? Al rey llamado Saúl. Este rey, ¿verdad? Fue puesto dado a que el pueblo de Dios deseaba un rey humano y no el reinado de Dios mismo. Entonces, dado a que Dios, ¿verdad? Escuchó el clamor de la gente y estaban, ¿verdad? Que se agolpaban por tener a un rey, ¿verdad? De carne y huesos, recibieron lo que tanto pidieron. Es increíble cómo muchas veces, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta de lo que pedimos. Creemos de que vamos a tener un beneficio de pedir algo, mas no nos damos cuenta de que como Dios a veces nos tiene, es la mejor manera, ¿verdad? O lo que Él anhela y desea para nuestras vidas. Y aquí en este caso, ¿verdad? Vemos de que Samuel, ¿verdad? Viene a Saúl y le dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. En pocas palabras, voy a permitir, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Ejerzas dominio, ¿verdad? Que tus declaraciones, tus decretos tengan poder, pero no olvides que ese es el pueblo de Dios. Se parece, ¿verdad? Tal cual le dijo, ¿verdad? A Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. Todos se preguntan, pero ¿por qué si Dios sabiendo que iba a ser Adán, por qué es que puso ese árbol ahí? Es como que yo les digo, ustedes pueden tocar todo, pero no toquen el agua de esta piscina. Porque cada vez que tú veas esta piscina, prácticamente te vas a recordar que tú tan solo eres un mayordomo, un administrador de todo, pero el dueño es Dios. Dios te ha dado a ti para que tengas dominio y administres todo lo que está aquí en la tierra. Pero no puedes olvidar que todo le pertenece a Dios. Amén. Aún el aire que respiras, aún tu vida misma le pertenece a Dios. Pero eso sí que tendrás que, ¿verdad? Entregar cuentas de cómo has administrado aún tu vida delante de Dios. Verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Para darte un poco de trasfondo, ¿verdad? Sobre esta historia, ¿verdad? Quiero que entiendas una cosa. Este es aquel famoso relato de cuando, ¿verdad? Los amalecitas se levantaron en contra de Israel cuando Israel iba saliendo de Egipto. Y para aquellos que han visto películas y conocen un poco, ¿verdad? Es aquel relato donde cuando estaba Moisés levantando los brazos, el pueblo de Israel prevalecía. Y cuando sus brazos decaían, ¿verdad? El pueblo de Israel perdía. Y los enemigos, ¿verdad? Prevalecían. Nótese esto, que cuando tú levantas tu mano simboliza algo en el espíritu, es algo poderoso. Cuando tú levantas tu mano y especialmente tu derecha, que es tu diestra, tú le estás diciendo al Señor, Señor, aún con todo el poder que yo pueda tener, con todas las posesiones y todo lo de mí, no puedo hacer nada. Y levanto mis manos delante de ti porque me rindo, demostración de que solo tu diestra, solo tu poder me podrá sacar adelante. Entonces, cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel avanzaba. Cuando sus manos caían, el pueblo de Israel perdía. Y algo tremendo de este caso es que Dios le dijo a Moisés, escucha bien mis palabras y grábalas aún hasta en un libro, le dijo, para que se las recuerdes a un día a Josué, le dijo, solo para que te des cuenta que mi palabra es real. Los amalecitas me recordarán porque serán mis enemigos para siempre. Yo me encargaré de desterrarlos de esta tierra, le dijo. Y cualquiera podrá pensar cuando lee el verso 3, ¿qué clase de Dios servimos?
donde pide de que hay que herir a Amalek, a destruir todo lo que tiene y que no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Santo. ¿Qué Dios más sangriento y violento podrás decir tú? Pero lo que mucha gente no sabe es lo que significa lo de Amalek, lo amalecita en el espíritu. Tú tienes que saber que la Biblia que está delante de tus ojos es un libro espiritual y hay un código, un significado aún del nombre de los amalecitas. Los amalecitas es un tipo, ¿verdad? Un prototipo de Satanás, porque habla de la carnalidad. De la carnalidad. Y no solo eso, en lo natural fue lo que se le opuso a Israel. Y como nosotros servimos a un Dios que cumple toda promesa, todo decreto y todo lo que Él dice, sí y amén, Él le había dicho a Abraham: bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todo el que te maldiga. Y Él cumplió con su palabra, ya que los amalecitas, ¿verdad?, habían, ¿verdad?, peleado contra Israel, ¿verdad? Y Él había dado su promesa, Él estaba cumpliendo con su promesa. Y ese es el mismo Dios que tú y yo servimos. Si hay algo que Dios te ha prometido, Él te lo va a cumplir. No creas que tu enemigo saldrá con la suya. No. Oh, tú crees que porque ha tardado la justicia, según tus ojos, la justicia no vendrá. No. Quédate ahí quieto, que cuando menos sienta, el Señor va a aderezar la mesa delante de tus enemigos. ¿Para qué? Para que tú mismo los enjuicies, para que sepan al Dios que tú sirves, que es un Dios que cumple con todas sus promesas. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado. Lo que yo te estoy diciendo es que aún la misma Biblia y la historia nos marca que el Dios que servimos es un Dios que cumple con toda promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? No la tomes por tardanza, como le dijo a Habacuc: aunque la visión tardare, escríbela y pronto vendrá, dice el Señor. Yo quisiera que escuchara al Espíritu que te habla en esta tarde. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Porque lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. ¿Por qué? Él es el Rey del cielo y la tierra, y sus órdenes son decretos. Cuando Él habla, la atmósfera, el ambiente se trastorna, reacciona. ¿Por qué? Porque su voz es estruendo, porque su voz hace que el tierra aún tiemble por su poder. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Él te ha llamado cabeza y no cola. Él te ha llamado por encima y no por debajo. Él te ha llamado como prestamista, mas no como aquel que está endeudado. Este es el año donde todo aquello que estaba en deuda será cancelado. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, ¿verdad?, vendrá sobre ti, donde tú serás buen administrador de todo de lo que Él ponga en tus manos. Lo que tú un día pensaste que iba a ser imposible, sea pago de esto, sea deuda del otro, en el nombre de Jesús yo declaro, por el poder y la autoridad del Espíritu Santo y de lo que se me ha delegado, que en este año se cancela todos tus sueños que un día pensaste que estaban muertos. Yo tengo noticias: el Dios de la resurrección está aquí, y el Señor te recuerda en esta tarde que no te he dicho que si creyere mirarás la gloria de Dios. Dios, le estoy hablando a los sueños, le estoy hablando a las profecías que están dentro de tu espíritu. No le estoy hablando a tu alma, le estoy hablando a tu espíritu. Hermana Delmi, le estoy: sal, dice el Señor, sal, no te
te ocultes más. Ha llegado el día. Oh, hija de Sión, ha llegado tu luz. Levántate y resplandece, porque hoy es el día, dice el Señor. Santo, precioso Espíritu Santo. Los amalecitas pensaron que se iban a salir con las suyas, por cuanto había pasado tiempito y no vieron que les pasara nada. Pero Dios no sufre de demencia. Él tiene memoria. Y la Biblia claramente dice en el libro de Isaías que toda lengua que se ha levantado en tu contra, tú tienes el poder y la autoridad para condenarla. Él no la va a condenar, Él quiere que tú la condenes. Toda lengua que se ha levantado en tu contra significa que la lengua tiene poder, que de la lengua sale sonido, que el sonido es la voz y la voz tiene poder y tu voz contiene poder. Es a través de lo que tú declaras, a través de lo que tú decretas, a través de lo que tú de verdad vives, que va a llegar a suceder en tu vida. Porque esa, ¿verdad? Proverbios 23:17 dice, que tal cual el hombre piensa, tal es. Si tú crees que eres rico, rico eres. Si tú crees que eres pobre, pobre eres. Si tú crees que Dios está lejos, pues tienes razón, está lejos. Pero si Dios cree que está a tu lado ahorita, dale gloria, dale honra, dale palma, porque en verdad está aquí para la gloria del Señor. Hay algo que el Señor está haciendo y está revolucionando. Y lo que el Señor quiere y lo que el Señor está haciendo a través de mis labios, a través del domingo pasado y hoy día, que el Señor me está usando, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Un chiste, ¿verdad? Interno ahí con mi esposa que, ¿verdad? Los que son, ¿verdad? Guanacos me van a saber entender, hermano Tony. Allá en El Salvador, ¿verdad? Salía un comercial, ¿verdad? Donde salía un montón de cucas y las cucas decía, apártanse, muévanse, porque ahí viene Baigón, Baigón, decía. Es un veneno, ¿verdad? Que mataba cuca. Pues yo vengo en el nombre de Jesús como ese Baigón a sacar todo orgullo, a sacar todo aquello que te está impidiendo a ti llegar a tu destino, que te está impidiendo a ti llegar a los niveles de gloria que Dios tiene destinado para tu vida. Apestará Baigón, se sentirá feo, pero yo vengo como el exterminador en el nombre de Jesús, a que el orgullo se vaya, a que toda desobediencia se vaya y tu corazón se alinee conforme el corazón de Dios. Porque Dios odia, repudia el orgullo. Porque es un intento de quererlo reemplazar a Él. Es la ilusión de creer que uno puede existir, funcionar y triunfar fuera de la fuente que es Él. Y eso no es así. Nada puede existir sin Él. Fuera de mí, nada podéis hacer, dice Él. ¿Cuántos dicen amén? Nada podéis hacer. Les puse el calentón. Si no se han calentado todavía con el Espíritu, agárrense porque ahí voy. Y aquí vemos, ¿verdad? Un rey Saúl, que era un hombre que era amado por Dios, que había sido ungido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que había sido escogido, empoderado y posicionado por grandeza. Santo. Pero sin embargo, ¿verdad? Él, ¿verdad? Falló en honrar a Dios. ¿Por qué? Porque había un gran defecto en él, para su desgracia. Cuando el Señor le dio una orden tan clara como el agua y una instrucción tan sencilla a través del profeta Samuel, su padre espiritual, su mentor, su guía divina.
Saúl tan solo decidió parcialmente obedecer, parcialmente tan solo rendir ciertas áreas. Esta era una prueba que Dios estaba poniendo en la vida de Saúl y él ni cuenta se daba. Donde Dios le dijo que matara a todo, aún hasta los niños de pecho. Porque los amalecitas, como bien les decía hace un momento, era un prototipo de Satanás. ¿Ah? Y si hay algo, ¿verdad?, que Dios quiere erradicar, es la carnalidad. Ahora, cuando hablo de carnalidad, no estoy hablando, ¿verdad?, de tu cuerpito. No. Estoy hablando de las concupiscencias, de esas pasiones, de esos placeres desordenados, que hay en nuestra vida. La envidia, como dice Gálatas 5, ¿verdad? Ahí da la lista entera, ¿verdad?, de todo lo que es la carnalidad. La envidia, la disensia, la ira, la contienda, los celos, todo eso tiene que ver con la carnalidad y Dios lo quiere erradicar. Lo hermoso es que en el libro de Éxodos, cuando Israel ganó la batalla, dice de que Moisés levantó un altar en ese lugar. Tú tienes que entender que donde se pone un altar, ¿verdad?, es un lugar donde hubo un encuentro entre el mundo espiritual y el mundo natural. Es un lugar de contacto, es un lugar de intercambio, ¿sí? Entonces, cuando las personas en aquel entonces hacían un altar, era el lugar, ¿verdad?, donde había habido una conexión, o sea que se tornaba en ser un portal que estaba abierto, una ventana abierta, una puerta abierta para que hubiese una conexión. Hoy día es lo que hacen cuando la gente, ¿verdad?, levanta altares. Es el punto de encuentro que tuvieron, ¿verdad?, con el mundo espiritual. Y por eso es que tú lo ves en ese lugar. Me explico. Y en ese momento, ¿verdad?, Moisés levantó un altar y dijo que iba a llamar, ¿verdad?, ese lugar Jehová Nisi. O sea, Jehová mi estandarte, mi bandera. Entiende tú que Nisi, ¿verdad?, o bandera, ¿verdad?, no es tan solo, ¿verdad?, un símbolo de un trapo nada más, ¿verdad?, que está ahí para verse bonito. No, una bandera establecida en un lugar significa que algún tipo de reino o un tipo de lugar ha sido establecido en ese lugar. No sé si me explico. Y la Biblia dice claramente en el Éxodo que es ahí donde el Señor, ¿verdad?, se le apareció a Moisés y habló con él y le dio la victoria y él llamó ese lugar Jehová Nisi. Pero tú tienes que entender, ¿verdad?, que lo que significa Jehová Nisi, la bandera, era la cruz del Calvario Santo, que ese fue el recordatorio de lo que estaba por venir, que era a través de la cruz que Cristo iba a derribar y iba, ¿verdad?, a exterminar, iba a sacar todo pecado, toda carnalidad, santo. Por eso es que nosotros la iglesia creemos que cuando vamos a los pies de la cruz es que Jehová Nisi se nos ha aparecido. ¿Por qué? Porque ha radicado al viejo hombre, ha radicado a la vieja manera de cómo nosotros vivíamos. Ha llegado la orden de cateo, donde la vieja naturaleza sale y la nueva criatura empieza a funcionar. Ahora, regresando a la tarea de Saúl, el Señor le había dado a Saúl muchas victorias, le había dado mucha oportunidad, autoridad, favor, pero en un tan solo momento, en una oportunidad que tuvo, él expuso su corazón y mostró que en su corazón había orgullo. Cuán terrible es el orgullo. Tanto así que el orgullo fue al que sacó al querubín más alto del cielo mismo. Si tú y yo nos estremecemos aquí en la iglesia, que sentimos su presencia, que nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces seamos honestos, nuestra mente, ¿verdad?, nuestra imaginación, ¿verdad?, no estamos luchando para querernos conectar, para querernos imaginar, ¿verdad?, la impresión, ¿verdad?, y de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Nos cuesta, imagínate.
Imagínate Satanás viendo la viva presencia de Dios mismo, ministrándolo en el monte santo, en el monte Sión, ministrándolo, ¿verdad? Al Señor, viéndolo cara a cara. Y aún así, cayó. Esto me lleva, ¿verdad? Me causó gracia. Corte comercial aquí. Yo vi un meme, ¿verdad? El otro día, de donde sale una caricatura ahí, donde dice, ¿verdad? Satanás, ¿cómo me saca a mí, verdad? Una lista de todos los pecados y de todas las dudas y temores que yo tengo. Pero yo quiero recordarle a Satanás, dice, que si tú crees en Cristo, tú recibes salvación, o sea que la salvación es gratis. ¿Cómo es que si algo es gratis y aún así te lo puedes perder? Le dice. Ahí te la dejo. Imagínate que alguien esté regalando algo aquí, dinero, comida, lo que tú quieras. Es regalado, es gratis. Y aún así perdértelo gratis, significa que hay algo malo ahí. Es para entendidos. Fue por orgullo que Saúl perdió su lugar en el gran plan y propósito de Dios sobre Israel. El Señor, que nunca está sin ninguna vasija. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es que, este me falló y ahora qué voy a hacer y me voy a quedar de brazos cruzados. No, 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 no. Él conoce el final desde el principio y Él sabe quién va a estar puesto y quién no. Quién le va a servir y quién va a estar, ¿verdad? Tambaleando ahí y allá. Lo que tú tienes que saber que en el mundo espiritual, si tú no te alineas, tristemente te voy a decir que no somos indispensables. Que así como te puso, también te puede quitar, ¿verdad? Porque Él está tras propósito. Y tristemente Saúl, ¿verdad? Se había, ¿verdad? Enseñorado de un lugar que pensó que ya la tenía hecha porque era el primer rey de Israel. Pero vino Dios y le dijo, no, 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 papito, ¿verdad? No confundas las cosas, no creas que la cosa es así, ¿verdad? Todavía no ha terminado tu reinado y yo ya he ungido a otro para que te reemplazca como rey. Y nótese que ese otro que he levantado es alguien que ni siquiera es reconocido ni por sus padres ni por sus propios hermanos. Es alguien que es despreciado ante los ojos humanos, ante aquellas personas que nadie lo quiere reconocer y aún sus familiares y amigos, pero yo lo he reconocido y yo hago algo de la nada. De aquellos que desprecian, yo exalto. Lo que yo busco es humildad, dice, y en ese hay humildad, y por cuanto hay humildad, yo me voy a encargar de exaltarlo, le dijo, y todo lo que se exalta, yo lo humillo. Así que ten cuidado, papito, porque vas para abajo. Tú pensabas que ibas para arriba, pero cuando tú tienes la naricita demasiado levantada, Dios se encarga de volvértela a bajar. Él prepara esas vasijas. Él puede levantar a quien sea en cualquier momento, no importa el trasfondo de la persona, ¿verdad? Con cualquier propósito, ¿verdad? Del cual el Señor necesite. La única calificación que la persona necesita no es un diploma del seminario, no es ser hermano o hermana de Julano o Perengano, es tan solo tener humildad. Si tú tienes humildad, tú calificas ante los ojos de Dios para deber de sacar el propósito divino de su corazón. Porque no solo dones que asegura, ¿verdad?, tu lugar en un reino, es el rendimiento, cuánto tú rindes. El orgullo, no importa cuán ungido aparente ser, siempre te llevará a reemplazo. La misma Biblia nos muestra eso con Luzbel. Oh querubín, cuán hermoso y perfecto eras. Nadie me podía ministrar como tú. Y eres aún más sabio que Daniel, le dijo.
Eras el que ministrabas aquí en el Monte Santo. Cuando yo te creé, hice fiesta, le dijo en pocas palabras, estoy parafraseando. Pero desde ahí caíste. En este capítulo nosotros, ¿verdad? Podemos ser, ¿verdad? Testigos de cómo un rey dado a una acción no tanto externa, sino interna, fue degradado y cayó. Siempre sé humilde. No importa las plataformas donde Dios te ponga. Le estoy hablando a tu espíritu. Prepárate, porque donde Dios te va a llevar va a ser a lugares donde nunca te imaginaste, ante verdad públicos que jamás pensaste estar. Te lo digo por experiencia. Pero eso sí, siempre dale la gloria a Dios. Dale la honra a Dios. Exalta siempre a Dios. Recuerda que, verdad, donde tú te encuentras es tan solo de Dios. Y es por Dios y para Dios y por Dios que tú te encuentras donde te encuentras. No fue que él cayó por un acto externo, sino por su rebelión interna. La caída, ¿verdad?, de Saúl no empezó con su desobediencia, sino que empezó con el orgullo que poco a poco empezó a endurecer y enterquecer su corazón, donde terminó, ¿verdad?, en un rechazo espiritual. Dios, ¿verdad? El enemigo no viene y te gana tu corazón de la noche a la mañana. Es por pasos y procesos. Tú no empezaste, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo, a caer en el alcoholismo de la noche a la mañana con una cerveza que te bebiste, sino que poco a poco fue progresivo. Te bebiste una y no te gustó, la encontraste amarga, pero el fin de semana siguiente volviste a ir a otra fiesta y te volvieron ya a ofrecer esa misma y la empezaste a sentir amarga, pero poco a poco le empezaste a sentir, ¿verdad?, deleite al sabor, y poco a poco fue progresivo, y cuando menos sentiste ya no era una, eran 12, un 24 y sucesivamente. El enemigo empieza a ganar terreno. No es de la noche a la mañana. Cuando tú ves a una persona que, verdad, le ha servido a Dios y ya ahora se encuentran, verdad, en una situación adversa, no es que el enemigo de la noche a la mañana les dio vuelta, porque el enemigo no tiene ese poder. El único que tiene ese poder es Cristo, que tú puedes estar en lo más bajo, pero si tú te rindes a Él, Él le da vuelta toda tu vida en segundo. Que lo que te ha tomado años para poder, verdad, ejercer y cumplir, para poder salir, Él en un segundo, si tú te humillas en un segundo, te transforma, te cambia, te restaura, te santifica, te purifica y te glorifica, porque el poder del instante, de ahorita, del de repente, solo lo tiene Dios. Por eso es que tú ves en la Biblia, y de repente cayó, ¿verdad?, la gloria de Dios, y de repente descendió el Espíritu Santo, y de repente la presencia de Dios sucedió. El único de repente se llama Jesucristo. El Señor, a través del profeta Samuel, le dio a Saúl una clara y precisa instrucción: que destruyera a todos los amalecitas. Esta no era una sugerencia, como hemos hablado, hermano Tony, sin número de veces. Cuando nuestro jefe, nuestro general, nos da una orden, las órdenes no se discuten, no se discuten, solo se ejecutan, dice Santo. Y él, ¿verdad?, se puso a querer contemplar y a discutir la orden que se le había dado. Él pensó, por cuanto era el único rey, el primer rey de Israel, él podía hacer de las suyas. Así que no era una sugerencia. Pero sin embargo, ¿verdad?, Saúl tan solo quiso obedecer selectivamente. Él, ¿verdad?, él
le tuvo lástima y le perdonó la vida a ciertas cosas de las cuales él miraba que eran buenos para el ojo y que eran agradables ante sus ojos. Y taparlo bajo sacrificio. El Señor te está hablando en esta tarde. ¿Qué orden te ha dado y tú tan solo la has seguido parcialmente? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho y tú tan solo una parte has convenido con Dios? Y la otra parte no le has hecho caso en nombre de que estás haciendo algo bueno, según tú, para Dios. Le estoy hablando a aquellos también que si Dios los está usando o los va a usar, donde van a tener que dar una palabra, y así confieso delante de Dios, aún sea hasta para mí, no me la vayas a adornar, ni le vayas a contaminar a querérmele poner flores. Dala tan clara como mi voz de lo que el Señor te esté revelando. Nunca vayas a poner adorno a lo que Dios te diga que digas cuando es una profecía. Nunca le vayas a poner adorno aún a una orden que Dios te dé. Un ejemplo, si Dios te dijera, sácame todo lo que tienes aquí en esta casa, todos estos adornos, todo esto, no quiero que me dejes un adornito ahí, que porque no, ese adornito me lo dio mi abuela y que esto y que el otro, mas no te has dado cuenta que quizás Satanás ahí está metido en ese adornito. Es un ejemplo que te doy, por favor. Si Dios te da la orden, limpia, limpia. No dejes las cosas a media. Si Dios te dice santifica, santifica. No, pero es que es verdad, mi tío, es mi primo, es mi hijo, es mi hija, verdad, es mi marido. Santifica, dice Dios. Ouch. Saúl preservó las cosas que él pensó que le estaba haciendo un favor a Dios, mas no se dio cuenta que lo estaba marcando para la destrucción, y que al quedar, verdad, y conservar aquellas cosas, él, verdad, reveló la condición de su corazón. Un hombre que le tenía más al qué dirán y a la gente que a Dios mismo. Ten cuidado cuando te importe más lo que la gente dice que lo que Dios ha dicho de ti. Ten cuidado cuando le crees más a la gente que lo que tú le crees a Dios. Ten cuidado cuando le crees más a la gente que te invalida y que dice que tú no eres bueno para esto, que tú eres bueno para nada, que tú no eres aquí, que tú no eres allá. Cuando Dios te ha llamado a ser un pastor, un evangelista, un anciano, un profeta, ¿verdad? Algo en el reino. Nunca menosprecies de lo que Dios te ha llamado. Nunca te veas menos de lo que Dios te ha llamado. Vete tal cual es, un hijo, una hija de Dios, un príncipe, una princesa de Dios. Nunca te desvalorice, nunca te veas de menos. Así sea yo mismo. Reprende esa palabra, porque Dios te ha vestido con realeza, porque aún la misma Biblia dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquello de cual lo sacó de las tinieblas. ¿Será que hay un pueblo santo, un real sacerdocio en medio nuestro? Dios mismo te describe de esa manera. ¿Por qué crees la mentira, la falacia de lo que dice fulano y perengano? Cuando tú has sido llamado a realeza, compórtate, camina, declara y muévete en acuerdo a lo que Dios ha declarado que tú eres. A Saúl le importó más lo que la gente podría decir de él. Y Dios le dijo: mata todo, aún las vacas. Mátalo todo, le dijo. Y ahí venía que le perdonó la vida al rey Amalecita. Y venía con animales.
Vino Dios y le habló al profeta Samuel, ni siquiera a él directamente. Muchas veces Dios va a usar la autoridad de donde tú perteneces, a tu padre espiritual o madre espiritual, para hacerte ver ciertas cosas. Cuando tú rechazas corrección, no me estás rechazando a mí, estás rechazando la voz de Dios. Lo digo con toda reverencia, lo digo con toda humildad, ¿verdad? Porque delante de Dios estoy, donde yo no me atrevo a manipular cuando Dios me dice haz algo o no lo hagas. Siempre me aseguro, ¿verdad? Examinar mi corazón, que desde dónde viene esa voz y qué es lo que me está diciendo. Que no sea mi emoción ni mi sentimiento hablando, porque arruino y contamino lo que Dios quiere decir. Me aseguro que es Dios. Pero tienes que saber recibir corrección. Y aquí Samuel, ¿verdad? Recibió orden de parte de Dios, donde Dios le dijo, Samuel, ve donde Saúl. Porque mira, a Saúl le dije que se deshiciera de todo y no me hizo caso. Dile que ya ahora he ungido a otro rey que lo reemplazca, que está ya por salir. Que así como lo ungí, ahorita mismo le quito la unción. Ouch. Cuando Samuel confrontó a Saúl, el rey Saúl saludó con una hueca religión a Samuel. ¿Ah? Yo he hecho tal cual el Señor me pidió. Escuchen bien lo que dijo. Mentiroso. Pero Samuel, que tenía discernimiento, le preguntó, ¿qué significa ese ruido que estoy escuchando de la matanza de sacrificios? Le dijo. ¿Y sabe con qué le contestó Saúl? O sea, en pocas palabras, Samuel lo que le estaba diciendo, si verdaderamente has obedecido, ¿por qué es que todavía sigo oyendo lo que debería de haber estado silenciado? Hay cosas en tu vida que tienen que estar ya silenciadas y todavía están haciendo ruido. Y Dios te está diciendo en esta tarde que hace aquello todavía haciendo ruido. Sean voces, sean dudas, sean tormentos, sean mentiras del diablo. Sea lástima que tú sientes a Julano, Perengano, Serentano. Hay algo que se escucha en el mundo espiritual que debió haber sido silenciado. Y Dios te habla en esta tarde y te dice, ¿qué es aquello que escucho todavía? ¿Qué es aquello que yo te he llamado para que seas esto y lo otro? Y estás creyendo la mentira que te dice fulano, perengano, o aún tu mente. Ouch. Desobediencia parcial. O obediencia parcial todavía equivale a desobediencia. Y la desobediencia, especialmente cuando es encubrida con religión, justificación, todavía es rebelión delante de Dios. Y la misma Biblia dice, cuando tú estés en casa, por favor, tú léelo en tu tiempo. ¿Verdad? Lo que hemos estado viendo. Primera de Samuel capítulo 15. Léelo todo en casa y te vas a dar cuenta. Donde aún el mismo Samuel le dice, donde Samuel declara a través del Espíritu, la rebelión equivale a la hechicería. Y la terquedad es iniquidad y idolatría ante los ojos de Dios. Estas no son palabras leves, son palabras que equivalen resistencia a la voz de Dios. Esa fue la misma condición espiritual, ¿verdad? La hechicería que estaba sobre Luzbel. La caída de Saúl, ¿verdad? Revela una verdad aún más profunda. Escucha bien esto. Dios valora obediencia
sobre cualquier sacrificio que tú puedas traer. Lo digo con todo respeto, muchas veces nosotros nos queremos de llenar de buenas intenciones con Dios y queremos tapar las buenas intenciones por nuestra obediencia parcial de lo que ya Dios nos pidió. Pero obediencia parcial todavía es desobediencia y es rebelión, hechicería ante los ojos de Dios. El reino de los cielos no se marca por buenas intenciones. Lo digo con muchísimo dolor y respeto. Hay muchos, aún ministros, que están llenos de buenas intenciones, pero caen porque este reino no se trata de buenas intenciones. El éxito en el reino de los cielos no es medido por buenas intenciones. El éxito es medido por cuán obediente eres a la voz de Dios. Si es para Él, dáselo fuerte. En aquel día que tú te pares delante de Dios, Dios te va a dar mérito por cuánto tú escuchaste la voz de Dios, no por cuántos aplausos y cuánta gente pudiste atraer. Y no lo digo, ¿verdad? Porque estamos lo que estamos, sino que lo digo porque la palabra misma me ha confrontado a mi vida, donde Él me dice, no depende de lo que tus ojos naturales dicen. Tú tienes que depender de toda palabra que sale de mi boca. El éxito se mide por cuán obediente eres a la voz del Espíritu. Qué terrible es que Dios le dijo a Saúl: por cuanto tú has rechazado a mi voz, ahora yo te rechazo a ti. Te rechazo a que seas rey de Israel. Y vino Saúl y dice: confieso que pequé, le dice. Y esto a mí me llamó la atención. Que entre comillas aparenta que él admite a su error, a su pecado. Y que no es eso mismo lo que hizo David cuando vino el profeta Natán y dijo: he pecado contra Dios. ¿Qué diferencia hace entre lo que hizo David y lo que dijo Saúl? Fueron exactamente las mismas palabras. La única gran diferencia es la postura del corazón. Para que te des cuenta que tus declaraciones no es lo que tiene peso. No es lo que tú ores, lo que tú digas, sino cómo está tu corazón cuando decides ir a buscar el rostro de Dios. Dios no es llevado por lo que tú vengas a decir, sino que Él desde lejos primero ver dónde está tu corazón. Porque aquellos que le buscan tienen que saber que le hay, dice Santiago, y que son galardonadores de los que le buscan. Lo que significa es, si tú crees que lo vas a encontrar y Él está ahí, lo vas a encontrar. Pero si tú tienes dudas y crees que por las palabras que tú dices Él se va a presentar, jamás se va a presentar. Porque Él ve el corazón. El corazón. La humildad no se mide externamente, sino internamente. Por eso es que cuando Samuel iba a ungir a los hermanos de David, le dijo: no me vaya a ungir a ese.
Porque ese se ve hermoso y bello por fuera, pero yo veo lo que el hombre no ve. Te lo compruebo con Biblia. Dice que había un hombre que estaba endemoniado con una legión de demonios. Y cuando Jesús llegó ahí a Gadara, los demonios hablaron. Este es hijo del Altísimo, dijeron. ¿Cómo es que los demonios pudieron reconocer la luz de Jesús, pero los religiosos que estaban en el templo con Biblia no reconocían que Jesús era el Cristo, el Mesías? Y los demonios pidieron a Jesús: permítenos entrar al hato, o sea, al grupo de cerdos, de chanchos que están ahí. Vayan, les dijo. Dice que los demonios salieron y se metieron en los chanchos, y los chanchos, ¿verdad?, se tiraron en un despeñadero. ¿Por qué? Porque eran espíritus inmundos. Y aún el mundo espiritual, ¿verdad? El mundo espiritual se relaciona con el reino animal, donde ellas buscan animales que tengan las habilidades y los acuerdos que ellos tengan. Y como los chanchos eran inmundos, ellos ahí se fueron y se tiraron en el despeñadero, en el lodo. Te voy a regalar una revelación, un misterio en el espíritu que quizás no conoces. ¿Tú a cuánta gente no le has hablado de Cristo? Y los primeros días como que reciben y después regresan otra vez a lo mismo. Tú crees que estás viendo un humano, pero en el espíritu es un chancho, porque regresa al lodo. Tú le hablas a alguien y esa persona regresa de lo mismo, de lo cual tú pensaste que ya Dios lo había sacado. Lo que tú no has visto es el espíritu de perro. El perro siempre regresa a su vómito. Así es el mundo espiritual que se relaciona con el reino animal. El león no es que sea, ¿verdad?, el animal más inteligente de la selva, ni el más grande. ¿Tú sabías que el elefante es más inteligente que el león? ¿Por qué es que el elefante, que es mucho más grande, quizás 5 o 10 veces más grande que aún que el león, no es considerado el rey de la selva, no, que es el león? ¿Sabes por qué? Porque todo tiene que ver con perspectiva. El león ve al elefante como carnada y el elefante ve al león como peligro. ¿Cómo te ves tú? Como tú te veas, tal eres. Por eso es que nosotros le servimos al león de la tribu de Judá. Él no dijo soy jirafa, soy cocodrilo. El león todo lo que ve, lo ve como carnada, o sea que él lo puede hacer como él quiere. Él ve el dominio que tiene. Él ve que él puede dominar a aquel animal. No importa su tamaño, sino dónde está su mente. Aleluya. Estamos aquí. Ya para terminar, porque me están haciendo ojitos por ahí. Saúl le tenía más temor al hombre que lo que le tenía a Dios. Y el temor a los hombres es idolatría delante de Dios y es la puerta de rebelión. Cuando tú tienes más temor del qué dirán que de lo que Dios ha dicho de ti, ten cuidado porque has levantado altar delante de Dios.
Porque Él ya te dijo que eres y tú le has creído más a lo que la gente cree y piensa de ti que lo que Dios ha dicho de ti. Cuando esa realidad vino a mi vida, cuando yo estaba tan preocupado por mi reputación, ustedes ya conocen esa triste historia. ¡Ay! Me quería morir, hermano Tony. Dios me dijo, es necesario, porque ese altar tiene que caer. ¿Quién eres? ¿Quién es lo que Dios ha dicho que tú eres? Así diga chinche y telepate lo que quieran. Tú tienes que pararte firme y creer y declarar quién en verdad tú eres delante de Dios. Dios no sobrevé la desobediencia simplemente porque ofrezcamos adoración. Humildad asegura favor, pero el orgullo invita a reemplazamiento. La historia de Saúl tan solo es un recordatorio que ser escogido no es suficiente. Es la obediencia que te sostiene del llamado. Y al final es mejor caminar en humildad silenciosa que reinar en el orgullo de la desobediencia. Este año va a cambiar nuestras vidas, Betel. Está cambiando. Gracias por ese amén. Está cambiando. Y yo como pastor, mi anhelo más grande, hermano Tony, es que podamos reconocer la voz de Dios tan clara como se escucha mi voz en esta hora. Estoy entendiendo que mi voz, a pesar que es invisible, es verdadera. Y si así como mi voz es verdadera, a pesar que es invisible, así también la palabra, a pesar que es invisible, es la voz de Dios. Y que si Dios todavía vive, no lo puedes tan solo sujetar a lo que dice tu Biblia y tu escritura, que Dios hasta el día de hoy sigue hablando, que la Biblia no fue hecha, ¿verdad? Tan solo, ¿verdad? Por lo que, ¿verdad? La gente podrá pensar o acciones, sino por las experiencias que tuvieron con la voz. Y que esa misma voz está marcando una nueva historia en tu vida el día de hoy. Y esa voz es la que quiere alinearte en esta tarde al corazón de Dios. Donde Dios quiere que tú entregues aquello del cual tiene que estar silenciado ya. Donde Dios quiere que tú no le obedezcas a medias. Donde Dios no quiere tus buenas intenciones, sino tu obediencia completa. Dios no pide nada, Zaida, no pide mucho. Lo pide todo. Tus hijos, tu cónyuge, tu trabajo, tus finanzas. Ay, con esto yo ya termino, te lo prometo. Te lo prometo, prometido. Hay una parábola en la cual dice que el reino de los cielos es como un hombre que fue liberado, dice. Y cuando fue liberado, estoy parafraseando, por favor. Cuando fue liberado, dice que los demonios, los espíritus, se fueron a lugares desérticos y no podían encontrar ¿qué? Reposo. Pero dijeron los espíritus, vamos a regresar a casa, dijo. Escucha bien, vamos a regresar a casa. Y cuando regresó el espíritu, no vino solo, vino con 7 espíritus más terribles que él.
y vio que la casa estaba limpia y barrida. Y dice que el estado de aquel hombre fue peor que la previa. Y eso a mí me amartilló. Yo dije, ¿cómo es posible? Si la casa está limpia y está barrida, tiene que ser de un creyente. Porque a los espíritus no les gusta la limpieza, les gusta lo sucio y lo desordenado. Entonces dije yo, si estamos hablando de una casa sucia y desordenada, ¿por qué es que los demonios regresaron y pudieron entrar? ¿Qué pasó? La mayoría de lugares te dice es que hay puertas abiertas y por las puertas abiertas entrado. Sí y no. Pero ¿qué no se supone que si Jesús ya vino, ya no debería de haber puertas abiertas? Y si la casa está limpia, significa que esa persona aceptó a Jesús. Y eso a mí me impactó y dije yo, ¿qué pasó aquí? Y recibí revelación. Alabo al Señor por la vida de este hombre de Dios que comparte esto. Él recibió revelación de un ángel, donde el ángel le dijo, ¿sabes por qué entraron los demonios nuevamente? Porque la escritura claramente dice que el espíritu dice, voy a regresar a la casa de donde salí. Y la Biblia claramente dice que Dios no habita en casas hechas por hombre. Si es casa, significa que tú todavía eres dueño. Y tú todavía decides. Y tú todavía pones tus reglas. Si es casa, significa que solo le has dado un cuartito a Jesús. Ay. Has recibido a Jesús, pero no has aceptado a Cristo. Porque Él no le llama a tu cuerpo casa, le llama templo. O eres casa o eres templo. Si es casa, pueden venir los demonios a ocupar. Cuando es templo, así como esto, todo es consagrado para Dios, donde aquí no puede venir otra cosa más lo que es de Dios, porque ha sido consagrado para Dios. Todo le pertenece a Dios. Todos los cuartos. Él no es huésped en mi lugar. Él es el dueño, el rey, el Señor, el todo. Por eso es que Él dice que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, no casa. Templo o casa. El Señor te desafía en esta tarde. ¿Qué quieres ser? ¿Casa o templo? Si es templo, Él lo tiene que inundar todo. Si es casa, prepárate porque van a venir unos visitantes extranjeros y después no me vengas a buscar. Cierra tus ojos. Padre, te damos la gloria.